Cualquiera estaría nervioso en un podio como este, yo no, porque estoy entre amigos, estoy entre hermanos, me siento absolutamente tranquilo. Quiero decirle a la señorita Montezuma que me recordó una anécdota muy importante. Yo estaba aquí en Panamá y siempre me voy al Casco Viejo a caminar porque yo mis primeros 8 años los pasé por allí. Y entonces llegué donde estaba el viejo Club Unión y había un señor vendiendo raspado. Y a mí me gusta mucho el raspado de rosa con leche condensada. Entonces llegué ahí y le dije, dame un raspado, ¿cuánto vale? Me dice, $1. Y había una muchacha de origen francés que hablaba español, muy bonita, pero ella estaba viendo y me dice el señor, cuesta $1. Y yo le pagué el $1 y ella se quedó viendo el señor y el raspado era chiquito. Entonces ella me dice, eso cuesta $1. Y dice al señor, ¿qué es lo que es eso? Y ya yo iba por la mitad y el señor le dice, bueno, es que eso es lo que cuesta. Y él dice, está muy caro. Empezaron a tener una discusión de precios. Y el señor como que vio que había otra gente en la fila y como que se le iba a ir el negocio. Y me miró así con los ojos medio largos. Y yo le digo a la señora, mire, a la muchacha le digo, mire, este producto panameño, cuando usted lo come, usted se va a poner más bella. Mire, yo nada más he cogido 4 mordidas, mire ya por dónde voy. Y la muchacha le dice al señor, dame 4. Bueno, quiero decirles que antes que nada, quiero darles las gracias por permitirme estar con todos ustedes, porque muchos de ustedes nos conocemos, somos amigos, hemos vivido. Ustedes saben ya, yo también soy un sobreviviente de cáncer, así que lo que ha ocurrido entre nosotros es entre hermanos. Y el tema de la diversidad realmente quiero abordarlo desde mi propia perspectiva personal. Lo primero que les quiero decir es que en cuanto a la diversidad, no hay nada más diverso no les puedo decir de dónde vengo, pero sí sé quién soy. Porque cuando yo hablaba con mis padres y preguntaba de dónde veníamos, mi mamá recordaba 1, 2 o 3 generaciones y ahí paraba. Y mi papá no recordaba, no sabía, me decía, yo no sé. Pero eso no importa, mañana tienes que venir a trabajar. Él vino de Doneguita y mamá venía de Las Palmas de Veragua, del distrito de Ñurún. Y yo estoy seguro que tengo familia Nove. Y por eso he estado muy envuelto con la comunidad Nove. Y ellos llegaron a trabajar a Panamá, la ciudad, se conocieron en el café Ilsa de la Casa Müller. Y lo que pasa es que en los Estados Unidos, cuando los judíos emigraban durante la guerra, los americanos, como todo inmigrante, y yo he sido inmigrante y se lo entiendo, ¿cómo se llama usted? Elsa. Ilsa, porque ellos pronuncian la E como I, entonces Elsa se convertía en Ilsa. Y él le puso a ese café, el café Ilsa en la Casa Müller, y estaba al lado de una farmacia que se llamaba la Farmacia Buey. Y me cuentan mis padres que eventualmente cuando se crea la fábrica de aceite Pavo, este señor que era un mercader con educación universitaria alemán de extracción judía, le dijo a mi papá, yo voy a vender el café Ilsa porque me han ofrecido un trabajo de mercader de la primera fábrica de aceite que va a vender en Centroamérica y esto es una oportunidad que no la puedo perder. Y él se sentía un poco triste pues de que iba a tener que dejar ir a sus empleados y le dijo a mi papá, dice, mira, yo les voy a dar un dinero para que ustedes hagan algo. Y le dice, ¿tú qué vas a hacer, Adán? Y mi papá le dice, yo voy a poner una cantina en la 4 de julio. Y él dice, no, ese no es negocio para ti, Adán, tú no. Tú lo que vas a hacer es, tú vas a abrir una tienda en el Chorrillo. Y tú le vas a cambiar los cheques a los panameños que trabajan en la zona del canal. Y por cada $1 que tú le cambias del cheque, ellos te tienen que comprar 25 o 30 centavos de comida. Eso es lo que tú vas a hacer. Y le dio el dinero y eso se convirtió
en la Ilsa del Chorrillo, que era la tienda que hizo mi papá y donde nosotros trabajamos tremendamente y donde nació mi primera experiencia con la Universidad de Panamá. ¿Por qué? Porque al frente de la Ilsa del Chorrillo estaba el Café Minerva, el nombre de una diosa griega. ¿Por qué? Porque eran inmigrantes griegos. Al lado estaba una casa donde vivíamos españoles, la familia Salceda. Estaba la 4 de julio, o sea que bordeábamos con la zona del canal y veíamos lo que era un país desarrollado en cierto sentido, un ejemplo de lo que era un país desarrollado en cuanto a estructura y a recursos. Y en la casa Minerva conocí a un joven griego que llegó de inmigrante, Bobby Sanetato. Hoy día ya ni me saluda cuando me ve. Así que empecé a tener esa experiencia. Conocí, por supuesto, tenía que, durante los días más difíciles de trabajo eran los carnavales y la Navidad. ¿Por qué? Porque el martes de carnaval era cuando salían las comparsas del Chorrillo, se iban todos creo que salían de las 5 de mayo, o de Vía España. Yo no sé de dónde salían porque nunca me dejaban ir, tenía que quedarme trabajando en la tienda. Y ese día cuando las comparsas bajaban por la 4 de julio, venía todo el mundo cansado de bailar, ahí era donde vendíamos más soda y vendíamos de todo. Y ahí empecé a conocer también la influencia de los cubanos, porque todas esas comparsas en esos tiempos traían los cabezones y eran hechos por un cubano que vivía en el Chorrillo y le decían el Mago Escobar. Estudié en la Nicolás Pacheco, una gran escuela, bordeaba con el Conservatorio Nacional de Música. Entonces, cuando caminaba de la escuela Nicolás Pacheco hacia el Chorrillo, tenía que pasar por el conservatorio. Y me acuerdo que siempre me paraba, y ellos siempre tenían una coincidencia, siempre tenían un tablero grande con el pentagrama y todas las notas de música. Y yo veía ese pentagrama y eso era como chino para mí. Yo decía, yo sabía que significaba algo, pero no entendía qué era lo que significaban esos símbolos. Y de repente oíamos los violines, oíamos los coros y empecé a cultivar una afinidad por ese sentido, por esa música. Y hoy en día he estudiado música clásica porque me nació de esa experiencia. Vivía en la calle Pedro Barrio, que bordeaba con la Plaza Amador, así que hoy en día, el otro día había un juego, estaban la selección panameña jugando en televisión en los Estados Unidos, por todo el mundo, y de repente un jugador hace una jugada, dice el narrador, yo creo que él es de la Plaza Amador, y era un jugador del equipo Plaza Amador de Panamá. Y yo le dije a mi mujer, le digo, eso que tú estás ahí, ese tipo no tiene idea de lo que está diciendo, eso es un verdadero fake news. Él no sabe qué es la Plaza Amador. Yo sí sé lo que es la Plaza Amador. Y me dice, pues ya me lo has dicho como 30 veces. Pero lo interesante de esto es que detrás de la Plaza Amador estaba el cuartel de bomberos Juan Guisado. Nosotros en el Chorrillo, en nuestra pobreza, éramos los primeros que oíamos las dianas del 3 de noviembre. Porque como ellos iban a despertar al presidente, tenían que practicar como a la 1 de la mañana para estar seguros de todas las notas. Y especialmente si era un presidente como Arnulfo, porque les daba palos. Entonces las dianas nosotros las oíamos primero que el presidente y nos sentíamos tan orgullosos de oír a los bomberos tocar la Marcha Panamá. Crecí con amigos como Ismael Laguna y Durán. ¿Qué experiencia les puedo contar yo de esto? Y no sé qué más tiempo me queda, por favor, Sabrina, dígame.
Mira, con unos 10 minutos. Bueno, les voy a contar una, porque es que quiero amarrar esto para que entiendan de dónde viene la cosa. Mi mamá era la que cuidaba la caja, entonces ella se paraba muy temprano y ya en la noche estaba media cansada y entonces me ponían a mí a cuidar la caja al lado de ella porque ella a veces se dormía, entonces mi mamá decía, tiene que traerla a la caja para que no. Y a veces los sábados en la noche ella me decía, ¿qué hora es? Y ella me llamaba a Dancito, me dice, Dancito, ¿qué hora es? Digo, son las 8:30. Dice, pon la radio que la luna está peleando. Poníamos la radio y en el Chorrillo había un silencio extraordinario. Laguna estaba, oíamos todo, la narraba Alberto Cupas, el Fa Fernández, grandes narradores. Por supuesto, apenas la pelea terminaba, yo decía, ya se acabó la pelea, nos vamos, dice, no aguanta. Entonces siempre el narrador decía, y en este momento sube el concejal tal o el diputado tal con la bandera de Panamá al fin. Entonces ella me decía, ya ahora sí vamos. Y ella siempre me decía, viste, así es que se hace. Yo aprendí el valor de la bandera panameña de mi madre, no fue del libro. Bueno, años después, muchos años, ya muerta mi madre, me dan un premio, no sé si merecido o inmerecido. Mi esposa me dice, tú siempre dices que es inmerecido y siempre los coges. Me dieron un premio pero importante porque era alumno distinguido del centro MD Anderson de cáncer en Houston, Texas. Un premiazo. Entonces yo me quedé pensando y yo decía, digo, qué pena que esperando que pase la marea. Qué pena que mi mamá no puede estar aquí. Y me acordé y dije, yo siempre estuve envuelto en el boxeo de chiquillo, quería ser boxeador. Yo peleaba con mi papá cuando veíamos las peleas de Sugar Ray y eso, yo decía, viste, me dañaste. Era dejado porque era a los 18 años me dijo, tienes que educarte, tienes que salir de aquí, es la forma de salir, es la educación. Gracias a Dios le hice caso. Pero la cosa es que en ese mundo yo conocía a los boxeadores panameños. Yo crecí con Roberto Durán, conocí a Laguna. Ellos son mis ídolos, es la gente a la cual yo realmente trato de emular en mi trabajo. Porque son gente, se lo voy a decir con el corazón en la mano. Realmente, si hay gente que no debiera querer a Panamá son ellos. Porque crecieron sin nada. Y le dieron una gloria increíble a nuestro país con su cuerpo, con sus puños. Yo siempre he meditado sobre eso y yo digo, ¿por qué ellos siempre hablan de Panamá? Panamá es primero para ellos. Digo, si ellos realmente serían las personas que desde el punto de vista práctico uno diría, no tienen nada que agradecer, ellos serían esa gente. Yo me acuerdo, yo le vendía sándwiches a Durán y era un problema, porque él llegaba y decía, ponme más jamón, digo, me van a botar, ¿qué te pasa? Me acaban de dar un minuto aquí, dice. Bueno, la cosa es que yo llamé a Laguna y lo invité. Le dije, Ismael, quiero que vengas porque esto es lo más cercano a un campeonato. Y él me dijo, yo voy. Y Laguna vino a Houston y participó en la ceremonia de ese premio. Yo la verdad que nunca me imaginé el calibre de la ceremonia. Estaban todos los profesores, gente muy importante en el mundo académico. Uno tiene la oportunidad de presentar su trabajo por el cual se le concede el premio y al final dar unas palabras personales de agradecimiento. Y cuando me tocó hablar,
Laguna estaba sentado en la primera fila y mucha gente se preguntaba quién era Laguna, porque lo veían con su frac y tenía la bandera panameña y el escudo de Panamá y parecía o cónsul o embajador. Alguna gente decía, no, él es el tío de Adán. Y Laguna sentado allí, yo tuve la oportunidad pues de dar unas palabras personales y le narré la historia de mi madre, de cómo yo había aprendido a querer mi bandera por mi madre. Y cuando terminé, le dije, Dios ha sido tan bueno conmigo, que de donde yo vengo, he tenido la oportunidad de alcanzar este momento y tener aquí en primera fila a mi héroe de infancia. Dije, párate Ismael, y Ismael se paró. Y para mi sorpresa, la casa se vino abajo en aplauso. Y yo dije, ¿será que esta gente sabía quién era Laguna? Después hubo una ceremonia de una recepción. Por supuesto, todos ustedes las conocen con queso y té. Y la gente llegaba y me decían, todos los colegas, los profesores me decían, doctor Ríos, qué excelente trabajo, qué buenas palabras. ¿Dónde está Ismael? Yo les servía el té, me felicitaban, ¿y dónde está Laguna? Y después llegó el chancellor de la Universidad de Texas, que es una entidad que maneja billones de dólares, que es una entidad con muchos campos universitarios, con premios, el chancellor, y todos los profesores detrás de él. Y él llega y me felicita, me dice, doctor Ríos, qué buen trabajo, lo felicito, muy buen premio. ¿Dónde está Laguna? Ella dice, él habla inglés. Pero, bueno, yo creo que sí me dice, no, venga para que me traduzca. Y yo siempre he sido de Chorrillo, lo que me quedé pensando, dije, ¿para qué traes a Laguna? Entonces, fuimos allá a la traducción y el chancellor le dice a Laguna, dile a Laguna que cuando yo empecé mi carrera en ESPN como abogado, yo hice los contratos para que presentaran sus peleas en todos los Estados Unidos. Miren lo que es la mano de Dios, las cosas que tiene la vida tan extrañas. Yo le traduzco a Laguna eso y Laguna, sin perder el paso, me dice, doctor, dígale que me pagaban muy poquito. Finalmente, para terminar, cuando me fui a Houston, ya que me fui después de haber participado en el cuidado de Sheridan, Roberto Durán me dijo, dice, oye, allá en Houston hay un amigo mío, George Foreman, vete a verlo, ese es amigo mío. Y dile que me pague la plata que me debe, que te la dé a ti. Y digo, ¿de verdad? Dice, sí, velo a ver. Yo conocí a Foreman. Y Foreman le tenía una admiración tan grande a Laguna que nos hicimos amigos. Trabajé 15 años con George Foreman. Y después de tantos años de haber dejado el mundo del boxeo y esto y lo otro, el 4 de noviembre de 1994, yo estoy en la esquina, en Las Vegas, en el Max Center, en una pelea de campeonato mundial, en la esquina de George Foreman. Ahora, eso es una cosa que sí, 40 años antes, en la calle Pedro Barrio, cuando estábamos ahí en la esquina, soñando qué iba a pasar con nuestras vidas, alguien dice, no te preocupes, tú vas a ver esa pelea. Le diría, tienes que dejar de fumar lo que estás fumando, te está haciendo daño. Y les cuento algo que realmente es el centro de esta historia. Estando en el dressing room, en el cuarto, como a la hora llegó la gente de HBO y le dijeron a Foreman, prepárate que ya viene la pelea. Y era la última oportunidad de Foreman de ser campeón mundial. Y él se pone unos pantalones que le quedaban medio cortos. Yo le veía el protector y le digo, yo estos pantalones le quedan muy cortos. Y él me dice, bueno, tú no eres el médico, ¿por qué no la arreglas? Y nosotros somos como hermanos. Y esa respuesta a mí la verdad que no me gustó. Le dije, ok,
le puse unos tapes y se veía grotesca la situación, pero yo dije, y nos sentamos. Entonces él me llama y me dice, yo no estaba hablando contigo, lo que pasa es que cuando yo perdí con Ali en África, yo perdí todo. Yo perdí mi mujer, perdí mi familia, perdí mi dinero y perdí mi país. Yo no podía creer que la gente le decía a Ali que me matara. Cuando en 1968, en el campeonato olímpico, y yo me lo gané, lo primero que yo hice fue sacar la bandera americana porque quería que el mundo supiera que yo era americano. Y yo los oía a ellos decirle a Ali que me matara, y eso a mí me dolió mucho. Y después que perdí esa pelea, he estado correteando a Ali por todos estos años. Y esta noche, pase lo que pase, yo voy a dejar de corretear a Ali. Y me dice, estos pantalones se ven cortos, porque con estos pantalones perdí mi pelea con Ali hace 20 años. Y hoy voy a enterrar eso. Y él me dice a mí, él sabía que yo siempre tenía un suéter con la bandera de Panamá que decía Panamá. Yo lo llevaba, pero no me lo ponía, porque el mundo del boxeo es un mundo muy difícil, es un mundo comercial, y todos los mundos comerciales son como son. Entonces, si uno se ponía un suéter que no era de la pelea, le decían, ese suéter, tú estás haciendo plata con la pelea, quítate ese suéter. Yo nunca me lo ponía, pero yo lo llevaba. Y él me dice, ¿tú tienes tu suéter con la bandera de Panamá? Y yo, sí. Me dice, póntelo. Digo, no, yo, porque no sabes cómo es esto. Dice, no, es mi última oportunidad, ponte el suéter. Y él llama a Bob Arum, un gran promotor de boxeo. Y le dice, Bob, yo quiero que mi doctor se ponga el suéter de su país. Y si hay que pagarlo, yo lo pago. Y Bob Arum dice, no, por favor, que se lo ponga. Yo me lo puse. Bueno, una pelea de esas de pay-per-view, cantidad de dinero, HBO captura las microfracciones de minutos de ese evento. Yo estoy parado en la puerta, se va a abrir la puerta para que yo vaya al ring. El tipo está con la cámara, se abre la puerta y lo primero que el mundo ve es la bandera de Panamá. Y él me dice a mí que la razón por la cual él quería que yo usara ese suéter era porque él quería que el mundo supiera que un hombre de Panamá estaba en Cerquina. Bueno, esto lo que les dice es que realmente tenemos un país que nos da educación, que nos da oportunidad, pero lo más importante que nos da es un sentido de identidad muy peculiar, que yo he oído a todos los que me han precedido cuando hablamos de las desigualdades, de las cuestiones económicas, todas estas cosas, pero lo que es interesante es que a pesar de todas estas cosas, ningún panameño niega ser panameño. Eso para mí es un verdadero fenómeno antropológico que debiera ser estudiado. Yo tuve una gran amistad con la doctora Reina Torres de Araúz, que en paz descanse, y conversábamos mucho, y era una mujer tan inteligente. Ella me decía, mira, Dan, la razón por la cual los panameños tienen ese sentido tan peculiar de identidad es porque nosotros siempre hemos sido país de tránsito y hemos visto al mundo pasar ante nuestros ojos. Y me decía, nosotros no le tenemos miedo a nada, todo lo hemos visto, todo lo hemos experimentado, para nosotros no hay nada nuevo bajo el sol. Y ella me contaba que en sus estudios antropológicos ella había ido a ciertas regiones del mundo donde ciertas etnicidades nunca habían sido vistas. Y la gente veía a una persona extraña y era como un misterio. Y dice, nosotros los panameños no tenemos eso. Y por eso tenemos esa fortaleza de identidad tan fuerte, que sobrepasa todas estas cosas humanas como las desigualdades y esto y lo otro, que algún día también las vamos a sobrepasar,
precisamente por la fortaleza que nos da esa identidad, hermano. Yo sé que muchos de ustedes nos hemos visto en Houston, mucha gente de Panamá, yo los correteaba cuando iban a Houston, me decía alguien de Panamá, y ellos se alegraban mucho de verme, pero en verdad el beneficiado era yo, porque ellos me quitaban el espanto del que hablaba Ricardo Miró, y cuando se iban siempre me dejaban la esperanza que algún día yo también voy a regresar. Y con ese tenor leí un día que la ciencia y la tecnología es para los que quieren aprender y entender, pero la poesía la escriben los que saben, porque la poesía desencadena el verdadero poder de las palabras. Y yo les quiero leer algunas consideraciones que he escrito acerca de estos sentimientos que les acabo de expresar, sobre el valor de nuestra identidad de panameños, que sobrepasa cualquier dificultad, cualquier diferencia que podamos tener, material o de otro tipo, y que tenemos que tener presente para poder empezar a superar esas diferencias y no tener miedo de ayudarnos uno al otro, porque lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Querer de lejos. A veces te veo, a veces te siento, creo que te toco, pero no, sé que no es cierto, estoy lejos. Pero un día, ese día escrito cuando se hizo la luz, me acogerás en tu seno y seré parte de tus mariposas, peces, y de tus árboles y flores, y del sonido de una maraca y de otras cosas, todas bellas, todas buenas. Y entre tanto, hasta que ese momento llegue, te seguiré queriendo, aunque sea de lejos.